En el video pasado te expliqué lo que es un egregor, lo que es un campo colectivo, y vimos cómo estos campos colectivos empiezan a tomar vida propia y empiezan a manipular a los seres que les dieron origen en verdaderas entidades. En este video te voy a hablar sobre las trampas que utilizan estos egregores para convertirte en soldado de sus filas. Te voy a hablar sobre las estrategias que usan para engatusarte, para manipularte, cómo hacerle para zafarte de ellos. Entonces, quédate porque en este video te voy a enseñar a que tengas más atención y a que puedas tener un paso más hacia tu libertad a partir de poder deshacerte de estas entidades colectivas. Me acaban de preguntar, me acaban de decir, Dani, pero ¿realmente podemos vivir sin egregores? ¿Eso existe? Estamos rodeados de masas, de organizaciones, de símbolos, de toda esa creación cultural de civilización. ¿Cómo podemos vivir sin egregores? Bueno, la respuesta es sí, podemos vivir sin egregores, porque acuérdate, como les dije en el video pasado, que hay una diferencia entre un campo colectivo que no viola tu libre albedrío y un egregor que viola tu libre albedrío. En esencia, la diferencia entre un egregor y un campo colectivo es que el egregor ya tomó vida propia, ya se saltó al individuo, ya generó ese salto y ya se convirtió en un Frankenstein para poder manipular. Entonces, sí, podemos vivir sin egregores, no podemos vivir sin campos colectivos. Y aquí es donde empieza el meollo del asunto, ser o pertenecer. Esta dicotomía está en todos nosotros. No hay peor jaula que la que no se conoce. No hay peor cárcel que la que uno no se da cuenta que está en ella. Quiero que te imagines por un momento una cárcel sin barrotes, una cárcel sin celdas, una cárcel sin custodios, una cárcel invisible, una cárcel de percepción, una cárcel en la que ni siquiera te das cuenta que estás en ella. Eso es lo que hace un egregor. Por eso esta máxima muy antigua de conócete a ti mismo es tan importante. Y a lo largo de esta serie de videos te voy a dar otras máximas. En específico te voy a dar 3 máximas muy importantes para poder liberarte de una vez por todas de estas entidades. Entonces, somos criaturas libres, nacimos para ser quienes somos en nuestra naturalidad, con nuestro cuerpo, biología, con nuestros impulsos, con nuestro espíritu, con nuestra naturaleza, con nuestra inocencia. Nacimos para ser libres y queremos ser libres. Y en el momento en que somos libres es cuando mejor frecuencia tenemos, es cuando más nos sentimos plenos. Cuando estamos en ese estado de flujo, en ese estado de compasión, de atención plena, de no mente, en ese estado de una intención bien dirigida. Ese es nuestro estado pleno de libertad. Y al mismo tiempo somos seres gregarios. Nacimos para estar en grupo. La raza humana entera sobrevivió gracias a que tenemos esta capacidad de estar en grupo. Esto lo vemos desde niños. Por ejemplo, un bebé no puede sobrevivir si no tiene a sus padres o si no tiene por lo menos a su madre. Esto es algo característico del ser humano. Hay otras especies donde desde que nacen las crías ya pueden estar libres. El ser humano necesita a los demás. No nacimos con todas esas ventajas con las que nacieron, por ejemplo, los leones. Nosotros tenemos una inteligencia, sabemos usar herramientas y nuestra gran ventaja es poder convivir en grupo y poder sobrevivir todos juntos. Entonces somos seres gregarios. Por eso es tan importante para nosotros los seres humanos el estar en grupo. Por eso es tan importante la validación social. Por eso es tan importante la posición social. Por eso cuando un grupo nos rechaza, nos exilia, nos hace bullying o lo que sea, nuestro sistema entra en un estado de alerta como si fuera un asunto de vida o muerte, porque somos seres gregarios. Esto es importantísimo. El Internet entero se está basando en esta necesidad humana de validación, solo que es como les decía, el jugo del Oxxo, que no es el jugo de naranja real. Bueno, es lo mismo, es el jugo hechizo, es la solución parcial al asunto. En este caso, para mantenerte con dopamina todo el tiempo y agarrarse de este sentido, esta necesidad gregaria que todos tenemos. Eso es exactamente lo que hace un egregor. Va a jugar con tu libertad y tu necesidad de pertenecer, ser y pertenecer.
Es como, por ejemplo, tu amiga que ya no es tu amiga porque ahora ya su mejor amigo ahora es el chat GPT. Bueno, pues, ok, ¿no? Ahí estamos jugando con esta dicotomía que está sucediendo ahorita con todos. Entonces, ¿cómo funciona un egregor? Te voy a explicar las trampas que utiliza, el proceso que utiliza para reclutar soldados a su causa, esta entidad colectiva. Lo primero es que siempre, siempre, siempre se va a agarrar de un umbral de vulnerabilidad tuyo. ¿A qué me refiero con esto? Una herida, un miedo, una necesidad, una carencia, una injusticia, un sentimiento de dolor que tú tienes y todos tenemos. Entonces siempre se va a agarrar ahí de una ignorancia, de un deseo. Todas estas cosas son caldo de cultivo para estas entidades colectivas, para estos egregores. Entonces el primer paso es que siempre se va a agarrar de una vulnerabilidad tuya. El segundo paso, aquí hay dos opciones. O te ofrece un campo colectivo, te ofrece una solución real, un interés genuino en solucionar ese dolor, en aliviarte de alguna manera o satisfacer esa necesidad a través de un producto o servicio real que sí necesitas, que no es una cosa fabricada, hechiza. Y en este caso, bueno, pues podemos hablar de que se dio una situación con un campo colectivo coherente y ya está, perfecto. Pero la otra opción, y esto sucede mucho con los líderes en los egregores que pueden ser bastante seductores, es que van a empezar a generar una especie de defensa ideológica o defensa moral de esa solución. Llámese salvación, llámese ideología normalmente víctima-victimario, o esta ideología de o estás conmigo o estás contra mí. Este tipo de cosas que son, por ejemplo, muy características de las sectas. Entonces, cuando pasa esto, nos vamos a la segunda etapa, lo que hace el egregor en su segunda etapa, que siempre es ofrecerte una pseudo solución, como el jugo de naranja del Oxxo, que no es realmente jugo de naranja. Bueno, eso es una solución hechiza, una solución parcialmente válida, parcialmente falsa. Eso es lo segundo que va a hacer un egregor, y a partir de ahí te va a enganchar. Lo tercero que va a hacer un egregor es que va a capitalizar sobre tu herida y sobre tu ira. No está buscando solucionarla, está buscando capitalizar sobre ella, sobre tus venenos, sobre la ignorancia, el miedo, el deseo, la ira, la culpa, y empieza un proceso de adoctrinamiento para luego convertirte en soldado de sus filas. Quiero que ahí entiendas que tú trabajas para el egregor no está para servirte, tú estás para servir al egregor. Tú eres su fuente de alimento, tú eres su fuente de energía, no están para fortalecerte, te van a vender que te están empoderando, te van a vender que te están ayudando, te van a vender que te están generando esa pertenencia que tanto necesitas, pero en realidad te están reclutando, que es diferente. Entonces, la fórmula para identificarlo es una herida más una solución más capitalizar sobre el veneno. Eso es la clásica fórmula de reclutamiento de estas entidades colectivas. Entonces, por lo tanto, regresamos a esta máxima antigua que les mencioné en el video pasado de conócete a ti mismo. En la medida en que te conoces a ti mismo, va a ser más difícil que un proceso de estos se vaya enganchando en ti. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a agarrar un ejemplo sencillísimo que creo que a todos les ha pasado. Vamos a suponer que tienes un noviecito, una noviecita, están felices, están juntos, están bien, se la están pasando así increíble, y de pronto empiezan las amigas o los amigos a decir cosas, se les mete el egregor de género, por un lado, por el otro, las envidias y todo eso, y empieza a tomar posesión de los individuos alrededor de ellos. Y a partir de ahí empiezan a influenciar a uno de los dos miembros de la pareja, hasta que finalmente consiguen romper la relación o separarlos. Este es un ejemplo de cómo los egregores pueden incluso utilizar a los seres alrededor de ti para finalmente, si no te reclutas con ellos, provocar que te reclutes con ellos. O finalmente romper tu coherencia, romper eso que tu corazón realmente quiere. Ahora vamos a ver tipos de egregores que les estuve mencionando desde el video pasado. Vamos a ver cómo actúan. Por ejemplo, vamos a tomar el egregor de toda la industria de la belleza, de toda la cosmética. Sí, por un lado te va a dar un beneficio, que pues es embellecer tu cuerpo,
ponerte cosas para el altar de tu cuerpo, que es el altar del espíritu, y embellecerlo de 1000 maneras, está perfecto. El problema es cuando el egregor hace que pierdas tu esencia, que pierdas tu ser, que en el fondo te estés despreciando a ti mismo. Entonces, ahí ya te está vendiendo jugo de naranja del Oxxo, no es el jugo de naranja real. Ese es un ejemplo. Vámonos a otro, por ejemplo, los negocios piramidales, famosos, que hasta son ilegales ahorita. Se están agarrando de tu carencia económica para ofrecerte un paraíso económico, pero a costa de la pobreza de los que entran hasta el final. Por eso se volvieron ilegales estos negocios piramidales. Es una solución falsa, es una pseudo solución. Y están rodeados de un egregor, de una entidad que tiene poseídos a todos sus miembros. Parecen sectas a veces. El egregor, por ejemplo, de la ciencia, es un egregor clarísimo que nos puede dar muchísimos beneficios. La ciencia ha creado todo lo que somos como civilización en muchos sentidos, viene de esa capacidad del ser humano de sistematizar y conocer a partir del método científico. Pero al mismo tiempo que la ciencia nos está dando ese beneficio, también el egregor de la ciencia puede provocar que las personas se cierren a cualquier otro tipo de verdad, que tengan una mente de túnel, y además la ciencia puede estar rodeada también de diferentes tipos de intereses. Tenemos por el contrario el egregor New Age, donde se toma la necesidad de lo sagrado que las religiones ya no pudieron satisfacer. Entonces el egregor New Age entra para darte 1000 millones de terapias, 1000 millones de ceremonias, 1000 millones de ayahuascas y 1000 millones de todo, y finalmente nada más estás dando vuelta así como las ratitas en los juegos, buscando una cosa y otra y una cosa y otra, cuando al final del día lo que realmente te va a acabar sanando es seguir tu propia coherencia y seguir tu propio corazón, porque sin eso no logramos sanar nada. Luego tenemos el egregor del entretenimiento. Enorme egregor, cómo funciona, ¿verdad? No ponemos atención en nuestras propias vidas y entonces tenemos que ver reflejado la sombra dorada de lo que somos en alguna figura pública de entretenimiento, pero al mismo tiempo pueden estar vendiendo cosas materialistas, pueden estar tomando todo eso como un pretexto, como un comercial, simplemente no satisfaciendo realmente tu necesidad de fondo. Las religiones, egregor es enorme. Esta necesidad de contactar con algo superior, contactar con una fe, contactar con un ser supremo, pero a través de, ya lo conocemos, intermediarios que siempre te van a estar cobrando, incluso con todas las patologías que ya conocemos de las grandes religiones, para poderte estar succionando desde ahí. Tenemos, por ejemplo, el egregor de los diferentes sistemas de gobierno, de los diferentes régimen de gobierno, el que tú quieras, no me importa si son de un lado, del otro, de arriba, de abajo, del centro, de abajo, de arriba, de la izquierda, de la derecha. El que sea tiene su egregor, siempre tiene su egregor. Piensa en el egregor de la pobreza, que de alguna manera genera esta lucha de los ricos contra los pobres, y te promete sacarte de la pobreza, pero al mismo tiempo te dicen que ser pobre es bueno. Entonces, ¿qué onda con este doble mensaje, no? Piensa en el egregor, por ejemplo, de el sexo en línea, la sexualidad en línea, o las novias artificiales, todo esto, esta hipersexualidad que va generando la sociedad, y luego llega a una de estas plataformas a darte una pseudo solución porque realmente no te están satisfaciendo en el fondo. Piensa cómo esto ha logrado que muchísimas mujeres generen mucha riqueza, pero al mismo tiempo se conviertan en objetos. Entonces, este egregor siempre va a tener una solución a una carencia, pero al mismo tiempo va a capitalizar sobre el veneno que tú tienes. Entonces, si tú no estás pagando de entrada, tú eres el producto. Eso es lo primero. Luego, si tú estás cediendo tu poder a algún campo colectivo, tú te estás poniendo ahí para que el egregor te posea. Entonces, en ese sentido, tenemos esa responsabilidad. No nada más para protegernos a nosotros mismos, sino acuérdate que tú también eres alguien que emana, eres un creador, estás emanando con tus pensamientos, emociones y acciones siempre hacia ese campo colectivo. Entonces, si tú te vuelves agente de un egregor, estás siendo responsable de que ese egregor también se esté propagando como una epidemia hacia otras personas. Recuerda que además de los beneficios
que te trae un egregor, que es como una especie de caballo de Troya, te va a dar un beneficio, pero junto con ese beneficio viene una matrix de percepción, viene una manera de concebir el mundo, de concebir tu identidad y de concebir toda la realidad. Entonces viene con virus. Ese es el asunto, esa es la trampa, ahí es donde está el problema. Que crean la necesidad, luego te dan la solución y luego te empiezan a succionar. Entonces, esto hay que entenderlo también desde los cuerpos sutiles. Hemos escuchado hablar que tenemos chakras, 7 chakras distintos, y pueden encontrar toda esta información, está bastante abierta. Tenemos cuerpos sutiles, tenemos tubos en la pineal, tenemos meridianos, tenemos nadis, tenemos toda una anatomía sutil. Cada vez que trabaja un médico acupunturista colocando agujas en ciertos lugares, esta persona sabe exactamente qué punto tiene que colocar esa aguja, porque en ese lugar hay un nadie, hay un centro de energía que está bloqueado y lo tiene que desbloquear. Nosotros cuando hacemos terapias, lo mismo. Podemos leer todo ese biocampo. No nada más se trata de chakras, se trata de toda una anatomía sutil que uno puede observar a través de el pulso del corazón de la persona y puede ver qué información hay ahí adentro. Lo importante de entender es que a nivel de estos cuerpos sutiles, los chakras y todos estos centros energéticos son en realidad centros de percepción. Son vorágines de energía donde se acumula la información que captas del medio ambiente y de donde se emana la información que tú almacenaste adentro hacia afuera. Son estas puertas donde entra información, donde se acumula información y donde se emana información, energía hacia los demás. Pensamientos, emociones, patrones, cualquier tipo de cosa que según el nivel de chakra es el tipo de información que puede crear. Entonces, todos estos chakras determinan y todos estos cuerpos sutiles determinan la manera en que tú concibes la realidad, la manera en que percibes la realidad. Incluso tu campo electromagnético que penetra todas las células del cuerpo, incluyendo las neuronas, participa muy fuertemente en esta concepción que tenemos de la realidad. ¿Qué es lo que pasa con los egregores? Los egregores se enganchan de eso. Los egregores van a entrar en esos chakras, van a entrar en esos cuerpos sutiles, van a entrar en esos meridianos, en esos nadis, en ese campo electromagnético, incluyendo tus órganos físicos. Se van a anclar los egregores ahí. ¿Te acuerdas que te hablé de los puntos de anclaje como las banderas, como las estatuas, como los símbolos, como los personajes históricos? Todos esos son símbolos, puntos de anclaje, objetos físicos, donde estos egregores como entidades que están a nivel mental, a nivel astral y a nivel emocional, se anclan en un objeto físico. ¿Sí? Se meten dentro de ese objeto físico, se anclan ahí. Bueno, en este caso, tú eres esa gorra, tú eres esa bandera, tú eres ese símbolo, tú eres esa estatua. En el momento en que tú perteneces a un egregor, tú le perteneces a ese egregor. Tú eres el agente, tú eres el símbolo de ese egregor. Entonces, hay que estarlos desanclando. Por eso en las sesiones de terapia vemos como tentáculos amarrados de la persona. Así es como se ven visualmente. Entonces tienes que estarlos quitando y recuperándole a esa persona su verdadera naturaleza, su esencia. Y entonces esa persona ya empieza a sentir un alivio y dice, como que algo regresé a mí, y ya les cambia hasta el rostro, ¿no? Entonces, aquí yo te di 2 definiciones en el video pasado. El primero fue la definición de un campo colectivo. La segunda fue la definición de un egregor como una entidad que ya se formó a partir de un campo colectivo, pero tomó vida propia, voluntad propia e inteligencia propia para manipular a los miembros del campo colectivo. Te voy a dar una tercera definición. Un egregor es una matrix de información que crea tu realidad. Entonces, cuando ves una persona que está completamente egregoriada, esa persona no es ella misma, no es él mismo. Si hay un algoritmo detrás de esto. Piensa, por ejemplo, en las brujas de Salem, en esta como histeria colectiva, ¿no? Bueno, esto es lo mismo que está sucediendo con diferentes egregores. Pueden ser de la industria alimenticia, donde te están vendiendo productos que no necesitas, que son dañinos para la salud, y aún así millones y millones y millones de personas
no solamente los consumen, sino se adhieren a la marca, a la identidad, ya se vuelve parte de su modo de vida. Entonces, esto va mucho más allá de alinear chakras y de balancearlos. Hay que estar arrancando a los egregores de estos cuerpos sutiles. Esto es como, por ejemplo, una adicción. Cuando vemos una persona que tiene una adicción a una sustancia, bueno, la parte fisiológica de esa adicción la conocemos muy bien. La ciencia nos ha descrito cómo funcionan las adicciones, cómo hay ciertas sustancias que se enganchan con neurotransmisores y con toda una fisiología hasta que la persona depende de esa sustancia. Pero más allá de eso, también las adicciones y también las drogas son egregores enormes. Por cada droga existe un egregor. Entonces la persona que tiene una adicción a una sustancia no solamente es el enganche con la sustancia misma, con el objeto físico. Acuérdate que todo es energía de todas maneras. Esa sustancia pertenece a un egregor que está enganchado con todas las personas en todo el planeta que consumen esa sustancia y que están siendo adictas a ella. Entonces la persona que tiene esa adicción está enganchado con cordones a toda esa red que pertenece a ese egregor. Por eso cuando estamos retirando un egregor, aunque no se trate de una sustancia como una droga, puede ser un egregor religioso o un egregor de una empresa, la persona puede llegar a entrar en procesos de duelo e incluso de abstinencia como si fuera una sustancia física. Esto es impresionante. Los egregores funcionan como matrix de percepción y como adicciones. Entonces, no saber quién eres es el punto central. El egregor te va a llevar a crearte una matrix de percepción y una identidad al punto en que tú ya no te reconoces, ya no sabes ni quién eres y tienes este sueño de que alguna vez te lograste sentir, alguna vez te extrañas a ti mismo. Entonces el egregor se va a anclar de tu realidad, se va a anclar de tu pertenencia y se va a anclar de tu identidad. Por eso es tan necesario hacer un proceso de abstinencia de un egregor si es que sientes que estás muy enganchado a alguno. Bien importante entender, el alma no se puede negociar porque no se vende, el alma no se vende, el corazón jamás se va a rendir. No puedes convencer a tu corazón con tu cerebro. El corazón tiene pensamiento propio, inteligencia propia, emoción propia, intuición propia, sabiduría propia y mucho más intuición que el cerebro. Entonces, no puedes negociar con tu corazón. ¿Qué va a pasar si empiezas a negociar y a aceptar pertenecer a todos estos egregores? Te vas a casar con el egregor. Y entonces tu corazón se va a rebelar y va a generar un proceso de desorden, como puede ser un proceso de enfermedad o algún desorden relacional o económico o de cualquier tipo. Ni siquiera hay que casarse con el egregor del mismo matrimonio. Ninguno. Solamente con lo divino adentro de ti y se acabó. Eso es todo. Entonces es muy importante estar muy determinado con no voy a negociar mi alma. El poder y mi energía son mías y van a crear la realidad y yo voy a decidir qué realidad va a ser, no va a ser un egregor. Tenemos que entender que funcionan a través de contratos también. ¿Qué es un contrato? Ya conocemos los contratos en nuestra vida humana. Cada vez que firmas un contrato con alguien, un acuerdo, cada vez que contratas a alguien o te contratan para un trabajo, firmas un documento que dice a cambio de este trabajo o a cambio de este esfuerzo o de este resultado o este tiempo, voy a recibir un pago de tanto. Eso es un contrato. Imagínate que los egregores firman contratos contigo que dicen, a cambio de este pseudopoder y pseudo-solución que yo te estoy dando, tú me vas a dar tu energía. Solo que es un contrato inconsciente, es esta cárcel invisible de la cual yo te estoy hablando. Son contratos firmados a diferentes niveles del ser que uno mismo no se da cuenta. Por carencia, por necesidad, por lo que sea, firmaste tu alma. Entonces, mucho ojo porque los egregores siempre usan esta estrategia. Ahora, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si estoy siendo manipulado por uno de estos egregores? Bueno, primero cuestiona, para cada cosa que tú haces, pregúntate si esto realmente está en tu esencia o lo estás haciendo por condicionamiento o lo estás haciendo por crearte una máscara ficticia
¿O por qué estás haciendo las cosas? ¿Por programa? ¿Por culpa? ¿Por miedo? ¿Por qué? ¿Desde dónde y para qué? Este es el poder de la intención. La intención te va a liberar de caer en todas estas trampas. Observarte otra vez, conócete a ti mismo y observar desde dónde y para qué haces las cosas. Recuerda que todos necesitamos estos campos colectivos, incluyendo tus células. Tus células no pueden vivir solas. Una célula, por ejemplo, una célula madre que todavía no está diferenciada, que todavía no es una célula de piel o de músculo o de hueso, o todavía no es una neurona, es decir, una célula en su estado puro, se puede convertir en una célula de hígado o de hueso o de músculo o de cabello, según el contexto en el que está. Entonces, esto se llama epigenética. Esto es una ciencia bastante nueva que estudia todos los factores externos que hacen que las cosas sean como son a nivel genético. Entonces, la célula, a pesar de que todas las células madre tienen la misma genética, unas se convierten en hueso, otras se convierten en hígado, otros se convierten en riñón. ¿Por qué? Por el contexto. El contexto te va a definir. Entonces, observa el contexto en el que tú estás y observa cada acción que haces para saber si estás en una de estas jaulas inconscientes, estas jaulas invisibles de los egregores. Otra vez, conéctate a ti mismo. Esa verdad a ti te va a hacer libre. Ahora, esta intención en cada acción. Si vas a pertenecer a un grupo religioso, ¿hasta dónde quieres estar ahí? Si tienes creencias de género, ¿realmente hasta dónde las quieres? ¿Qué te está diciendo tu intuición, tu verdad interior? Si te cachas con un fanatismo, vamos a quitar eso. Observa qué aversiones tienes, qué apegos tienes, cuáles son los algoritmos que te están condicionando, qué o quién está definiendo quién eres, qué etiquetas te pones, en qué momento quieres tener protagonismo, en qué momento sientes dolor. Todas estas cosas te van a dar las llaves a cuáles son esos puntos de vulnerabilidad que tienes. Y sobre todo, repite N veces que eres libre y observa cuántas cosas haces todos los días de forma repetitiva, de forma condicionada. Recuerda repetirte N veces que tú eres libre, que tú eres soberano, que tú eres como la república soberana de el nombre que tú tengas, todo el tiempo. Ya te di, conócete a ti mismo, ahora te voy a dar, esa es la primera máxima, te voy a dar 3 máximas para poder lidiar con egregores. La primera de estas máximas es: no le perteneces a ninguna matrix mental, ideológica, tecnológica o social. Tu energía es tuya y tú decides en qué crees. Tú eres un ser divino, eres soberano y eres libre. En el siguiente video te voy a explicar los mecanismos de cómo estos egregores empiezan a generar forma propia, empiezan a generar vida propia, cómo se alimentan también de ti, qué mecanismos usan para alimentarse de las personas y cómo luchan entre sí o cómo se alían entre sí. Entonces esto va a ser bien importante para que puedas tomar conciencia y dejar de alimentar estos egregores. Entonces comparte esta información porque creo que la humanidad está requiriendo este nuevo entendimiento. Y nos vemos en el próximo video.